Bienvenidos a un nuevo episodio de Fragmentos de la revista Réplica, en su segunda temporada. Hoy hablaremos sobre el apego en los adultos. Me encuentro con Sebastián Chamorro. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo te fue en las vacaciones? A gusto, leyendo, estudiando, conviviendo. A ver, ¿qué es el apego? Dios, me aventaste al agua y caí. De una vez. Ok. ¿Qué es el apego? Ok, hay dos definiciones que tenemos de apego, la coloquial y la clínica o técnica. Entonces, la coloquial apego es a lo que te agarras y te aferras. Y entonces, normalmente pensamos que nos apegamos a la pareja, al celular, a las cosas materiales, a todo eso. En este programa quiero hablar de la parte más clínica y técnica para poder de ahí ver cómo intervenir en la persona y cómo tener herramientas. El apego también se traduce como vínculo. Entonces, no es que te aferres a algo, es cómo te vinculas con algo. Entonces, eso creo que cambia un poco la forma en la que vemos la palabra apego. Porque normalmente decimos, es que te estás apegando a esa persona, o es que te apegaste a la sustancia, como decíamos anteriormente, o es que te apegaste a todo eso, ¿no? Pero es cómo te estás vinculando con las cosas que hay en tu contexto. Y eso nos cambia mucho todo lo que pensamos del apego. Porque al final, si es un vínculo, mi pregunta sería, ¿qué tan sano es tu vínculo? Sí, esto empezó en los podcasts pasados por el estudio de ACE, que es Adverse Childhood Experiences, de Kaiser Permanente. Ellos están investigando cómo tu relación con los padres, tu entorno, tu niñez, determinan si te vuelves adicto o no. Tú dijiste por ahí que no está escrito en piedra, ¿no? Nada está escrito en piedra, cada persona es diferente, cada persona, como dicen los doctores, no hay enfermedades, hay pacientes. Sí. A ti te sirve una cosa, a ti te sirve otra. Entonces, ahora se está haciendo como famoso, digamos, las heridas de la infancia y los apegos. El apego inseguro y el apego seguro. Sí. Entonces, ¿cómo debemos de relacionarnos con nuestros hijos como padres? Bueno, es que con nuestros hijos, con nuestro contexto, con nuestros amigos, con nuestro trabajo. O sea, el tema de que somos sociales hace muy complejo esto. O sea, como seres sociales nos estamos vinculando con todo. Me estoy vinculando contigo, me estoy vinculando con las personas que están escuchando esto, me estoy vinculando con mis amigos, me estoy vinculando con las cosas. Entonces, sí, empieza con los papás, pero también yo lo ampliaría un poco a cuidadores. Claro. Porque si no hay papá y no hay mamá, a veces está la tía, a veces está la abuela, a veces está la vecina. O sea, es cómo nos vamos vinculando y cómo vamos generando estas relaciones con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestro contexto. Sí, o sea, nosotros somos seres dependientes. O sea, no nacemos y pedimos un Uber y nos vamos. Efectivamente. Necesitamos que un doctor nos traiga al mundo, o una partera, digamos, depende, y después que nos cuiden. ¿Quién nos puede cuidar? Nuestro papá, nuestra mamá, nuestra tía, nuestra abuelita, nuestro padre adoptivo, una institución, lo que sea. Nos tienen que cuidar. Sí. Entonces, en ese cuidado, no solamente se trata de limpiar, de alimentar y de abrigar. Tienes que dar amor. Sí. Entonces, desde pequeño, tienes que empezar a darle amor al bebé. Ahí hablábamos de que los primeros 3 años tienes que tener un vínculo muy amoroso con tu hijo, sí, ¿no? Como madre, como padre. Ya he visto que ahora se lo ponen aquí en la Bendito piel Dios, a los bebés, sí, para hacer ese vínculo, ¿no? Sí. Entonces, ahí empieza tu historia de vida, digamos. Sí. Entonces, si tú vives en un entorno familiar con violencia, con gritos, con evasiones de drogas responsabilidades, también, ¿no? Con adicciones. Entonces eso te va formando, porque tú estás viendo, eres una esponja del año 1 al 7. Sí. Entonces todo lo que ves te vas programando. Ya habíamos hablado que somos una especie de computadora, ¿no? Para que se entienda más en estas épocas tecnológicas. Como analogía, sí. Ajá, somos una computadora, nos van programando, ¿no? Nos van metiendo el software para determinar cómo vamos a hacer. Entonces tú todos tus 7 años ya sabes, oye, mi mamá llegaba en la noche y mi papá le ponía una tunda y al día siguiente mi mamá estaba dándole a mi papá de comer. Es un ejemplo, no es en mi caso. Sí. Le estaba dando de desayunar, de comer. O sea, entonces, ok, la maltratan y al día siguiente se porta como si nada. Es lo que voy a aprender de mi entorno. Ajá, la relación normal, ¿no? Y entonces, bueno, la relación normal en ese entorno.
o lo normalizado en ese entorno. El niño dice, esto es como se relacionan normalmente. Ahora, para los niños, ya lo hablamos también, los papás son los seres más importantes, son los dioses, los guías, todo. Entonces, imagínate tú un niño que es maltratado por las personas que se supone que lo tienen que amar más, que son sus protectores, que son los creadores de su formación, que lo maltraten. Entonces, imagínate cómo crece. Entonces, el mundo es, si aquí las personas que me aman, que me tienen que cuidar, me tratan mal, ¿cómo es allá afuera? ¿No? Es así, y espero esa violencia del mundo, y busco esa violencia en el mundo. Entonces, sí, papás, cuidadores, y eso me dice qué tan seguro o no es el mundo en el que me encuentro. O sea, es el mundo en el que me encuentro. Y desde ahí, entonces, ¿cómo me voy a relacionar con ese mundo? De ahí es donde viene el apego o el vínculo. ¿Es un vínculo seguro? Es decir, ¿mis necesidades se vieron cubiertas cuando lo requerí? ¿Es un vínculo inseguro? ¿No sabía cuándo mis necesidades iban a ser cubiertas o no? ¿O es un vínculo evitativo? Siempre me dieron todo lo que necesité y entonces ahora no sé cuándo parar. O el ambivalente, ¿no? Que te daban y te quitaban. Y me quitaban. Te doy amor, pero en la noche te regaño, pero luego me voy y necesitas que vaya a la escuela, a una junta y no me parezco, y me invitas al partido de fútbol y no voy, pero después, al siguiente sí, entonces no sabes si está o no está o qué está, ¿no? Así es. Y así es como nos vamos aprendiendo a relacionar con todo, a vincular con todo, a apegarnos o tener estos apegos con todo. Y entonces, para nombrarlos, tenemos el, entre comillas, sano, que es el apego seguro, ¿no? Que es aquel que tiene un equilibrio en la persona. Después tenemos los insanos o no funcionales o no tan seguros, que es el evitativo, el ambivalente y el inseguro, ¿no? Que son estas polaridades de lo que puede pasar en mi vínculo. El ansioso le dicen algunos, ¿no? Ajá, el apego ansioso. El apego ansioso. Y entonces, desde ahí vamos a ver cómo se genera un apego seguro. Empecemos por la normalidad. O sea, empecemos en qué es normal, qué es lo sano, por así llamarlo. Y eso es una mezcla perfecta entre independencia e intimidad. Entonces, ahí ya tenemos dos variables padrísimas: independencia e intimidad. Intimidad lo entendemos como hablar de los sentimientos. Hablar de los sentimientos, miedos, el tener conversaciones profundas, el que si como amigos uno necesita del otro, ahí estás. Si necesitas llorar junto con el otro, hay esa apertura de estar en un lugar hasta cierto punto vulnerable y seguro. Entonces, o si como niño ves al monstruo en el closet, vas con tu papá y le dices, oye, vi a un monstruo, a ver, vamos a ver, hijo, si hay un monstruo, no hay nada, ¿por qué tienes ese miedo? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame tu día, te puedo explicar. O, no estés molestando, chamaco, no hay ningún monstruo, no manches, ¿no? Sí, o, ten, aquí está el bat, ve y a ver qué haces. O, sí, toma tu teléfono, ponte a jugar. No hay un monstruo, ¿no? Busca en YouTube si hay monstruos o no hay monstruos. Si existen, ¿no? Sí, o sea, claro, y todo eso va formando ese vínculo. Ahora, seguro, ¿hay independencia y hay intimidad? O sea, sí, ¿no? Se supone. Se supone que sí, se supone que está, comunicación y apertura. Y a esa relación, esa relación, ¿no? Sí, está presente, sé que ahí está. Piénsalo como ese bebé que llora y sabe que su mamá está ahí o el cuidador está ahí para alimentarlo. Entonces, trasladémoslo a adultos. ¿Qué necesito como adulto? ¿Me doy de comer o no me doy de comer o no como? Entonces, desde ahí empieza un apego seguro o inseguro. ¿Tengo para comer? ¿Tengo la certeza de que tengo las habilidades para darme de comer? Porque ya no hay mamá y papá. Claro, hay un sistema creado para que yo pueda tener los recursos para alimentarme. Pero confío... Sí, puedes ir a una cafetería, ¿no? Claro, puedes ir, pero ¿tengo los recursos y habilidades para obtener los recursos materiales para ir a la cafetería? Eso es independencia. Claro. Eso es independencia. Ahora, no tienes al papá que te dé 100 pesos para ir a comer, ¿no? O tal vez lo tienes. El tema es, ¿hay la suficiente intimidad o confianza? Vamos a llamarla ahora confianza, para acercarte con esa red de apoyo. Porque ahora ya no es papá y mamá, ahora es una red de apoyo. Tienes papá, mamá, hermanos, tíos, amigos. O sea, tienes una red que te apoya. Tienes la confianza para acercarte y decirle, ¿saben qué? No tengo dinero, estoy emprendiendo esto. ¿Me pueden apoyar? Eso es intimidad. O sea, eso es presencia, eso es confianza. Si tienes ese equilibrio, felicidades, tienes un apego seguro. Ya lo hiciste. Okay. El apego evitativo requiere intimidad. ¿Por qué?
Porque quiero generar una relación en la vida. Quiero relacionarme en la vida. El tema es que cuando me quiero relacionar con amigos, con pareja, con profesores, con alumnos, o sea, cuando quiero generar un vínculo en la vida, de repente me da miedo el acercarme y ser vulnerable. Eso es evitativo. O cuando te estás acercando y estás queriendo de más, ya empieza como un... No, espérate, es que me da miedo. Así no es la vida, ¿no? Sí. O es que no me tengo que acercar tanto, o es que son demasiadas emociones. Entonces, todo eso requiere la intervención de mayor intimidad. O sea, requiere mayor confianza en la otra persona, requiere mayor confianza en la relación que vamos a tener. Tal vez requiere límites claros, hasta dónde voy a sentir, hasta dónde estás sintiendo y esto qué significa. ¿Y cómo se da ese apego en la niñez? O sea, los papás le dicen, a ver, oye, papá, me siento mal, no molestes. No molestes. Oye, Aquí papá, no. necesito que me des un poco de atención, no molestes. Oye, Aquí- papá, necesito que juegues fútbol conmigo, no molestes. No molestes, ¿no? sí. Oye, mamá, necesito que me lleves a la escuela, tengo algo más importante que hacer. Vete tú Entonces, sola, te aquí están está el evitando camión. tus papás. Sí. Y entonces por eso tú creces como una persona que evita los sentimientos que los relaciona con el amor, ¿no? Sí, que evite el vínculo. Quieres hacer un vínculo porque somos seres sociales, pero nunca te enseñaron a hacer vínculos. Siempre fue el... Pues, Si tú los que te veías. enseñan son tus papás. Exacto. O tus O los cuidadores. cuidadores. Y entonces, como nunca te enseñaron a cómo hacer un vínculo, lo más fácil es evitar. Ahora, platicando de todo esto de repente con personas, hay un ejemplo que me gusta mucho decir, es vas por la calle, vas tú caminando y ves al amigo de la primaria. Se conocen, siempre se llevaron bien, y de repente ves que el amigo de la primaria se cruza la calle. Te está evitando. Te ¿Pero está por qué? evitando. Pero es que para ti lo primero que dices es, ¿por qué me evita? ¿Le debo dinero? ¿Que ya no le caigo bien? ¿Qué pasó? No pasó nada. Tiene apego evitativo. Quiere seguir con ese vínculo, pero no sabe cómo seguirse vinculando ya en una edad adulta. Ya no sa- quiere acordarse de su juventud, ¿no? Claro, ya no quiere acordarse de cómo jugaron, o tal vez se quiera acordar, pero le da pánico porque no sabe cómo enfrentarlo, el acercarse a ti. A lo mejor tuvo un evento de bullying o algo así, entonces no borra esa etapa de su vida y no quiere acercarse a la gente que estuvo en esa etapa de su vida. Porque todo le recuerda a todo, ¿no? Entonces, Que ahí podría ser un ejemplo para decir, evitamos lo que nos duele, entonces los hacemos a un lado. pero y tampoco como no hay este acercamiento, pues no lo tratamos. O sea, no lo hablamos. Y como no lo hablamos, no se sana. Lo guardo. Y duele. sí se puede sanar, ¿no? A esta edad. Claro, sí, es hacerte responsable de eso que sientes. O sea, ese es el trabajo terapéutico, que es algo que siempre se tiene que decir. Vayan a terapia, vayan con un profesional. O sea, esto lo puedes trabajar tú solito, sí, pero si te rebasa, Claro. ve con un profesional, porque al final son sensaciones que duelen. Claro que duele el hacer consciente que mis papás nunca me hicieron caso. Eso nunca es bonito. Y también si vas con un profesional en la salud, ve con uno que te sientas cómodo. Claro. Puedes cambiar. No es que vas una vez, no te sentiste cómodo, pues vas a otro. Que Sí. mucha gente va, no se siente cómoda, se siente manipulada o algo, entonces se Sí. va. Pero hay que ir con el que te sientas cómodo, ¿no? Porque es... Y es más, Sí, he visto que los psicólogos, cuando tienen mucho tiempo tratando a alguien, se empiezan a pegar y entonces la otra persona empieza a tener una dependencia emocional y le dicen, ¿sabes qué? Yo ya no te puedo seguir tratando porque ya hay un apego de mi parte y una dependencia de tu parte, entonces vete con otro, sí. ¿no? Y eso es muy sano. O sea, Claro. que te digan, y es lo adecuado profesionalmente, que te digan, ya no vengas, ya esto fue demasiado, ve con alguien más. No te lo van a decir así, te lo van a decir más bonito, pero... Sí, porque puede ser la herida de rechazo. Sí, de tu claro, terapeuta, no, es pues, que ya mi terapeuta, mi mejor amigo, ya no me quiere ver. Y comen así, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Por qué? Bueno, pero ese es el otro apego. De una vez hablando de esto. ¿Qué hice mal? ¿Por qué lo hice? Ese es el apego, Ambivalente, el otro, el ansioso. el ansioso. El ansioso o el, dijimos, evitativo, entonces el inseguro, ansioso o inseguro, que es independencia. ¿Qué hice mal? ¿En qué estoy mal? Pero es que no te vayas tú solo. ¿Por qué estás hablando con otra persona? O sea, lo estoy diciendo mucho en relación en adultos. Es que le estás hablando como amigos y después te veo que le estás hablando a alguien. ¿Por qué le hablas? ¿Que ya no somos amigos? Oye, Claro. o sea, si hemos pasado tanto tiempo grabando un podcast y ahora ya no me hablas, ¿Por qué no me contestaste el mensaje? ¿por qué no me contestas el mensaje a la hora que yo quería que me lo Ya contestaras? me corriste. Sí, sí. Y eso, por ejemplo, es inseguridad.
Y el otro va manejando ahí o lo está parando un de tránsito o cualquier cosa y no te puede contestar, ¿no? Claro, y si te das cuenta, entonces no es la relación, no es el vínculo, es como yo percibo el vínculo. O sea, lo puedo percibir como una amenaza, entonces lo evito, o lo puedo percibir como algo que no está bien cimentado y sentado, y entonces ataco. Mira, yo siempre he dicho, para ser felices no hay que suponer, no supongas nada. Si tienes dudas de algo, pregunta. Si tu novia no te contestó y ya no te contesta en un mes, no, en 5 días, pues obviamente ya no te quiere contestar, Pero ¿no? pregúntale por Pero qué. por una sola vez, no supongas ni te hagas historias, melodramas, películas ganadoras del Oscar y todo, ¿no? Porque ahí es donde te hundes, tú solito. Sí, y no es lo sano. Al final, lo que vas a tratar con tu terapeuta es eso. Es cómo clarificar y co-clarificar siempre en tu vida. Y él te dice, eres así porque tus papás tuviste esta relación de chiquito o te pasó tal cosa, o en la escuela tuviste un trauma. Y también te va a dar herramientas para hacer esto que acabas de decir. O sea, ve y pregunta. No, pero ¿cómo voy a preguntar? Ok, tranquilo, no tienes que ir a preguntar. Empieza escribiendo una carta, que todo lo que te causa dudas, ve una por una. Entonces te va dando herramientas para que puedas ser independiente e íntimo. O sea, que tengas estas dos al nivel que lo necesitas para funcionar de manera saludable en la vida. Que puedas tener un apego seguro. Porque si no, no hay independencia, que es totalmente la inseguridad. No soy yo, sino estás tú. Y el evita. Es dependencia emocional. Es dependencia emocional. Que dependo de ti para ser feliz. Y si no estás, soy muy triste y todo, ¿no? Pero los humanos somos muy extraños. Entonces, entre más te relacionas con alguien o necesitas a alguien, esa persona se empieza a alejar. Que eso es el evitativo. Entonces, aquí me he dado cuenta que los humanos son un poco extraños en sus formas de relacionarse, pero es algo psicológico. O sea, si tú ves que alguien se acerca mucho, lo empiezas a hacer a un lado. Te empieza a dar miedo, no quieres relacionarte, o si te hablan 80 veces ya dices que es intenso, muchas cosas, ¿no? Entonces, también un poquito de libertad, un poquito de... Ahí en la revista manejamos un artículo que se llama La gestión ideal del amor. Entonces tú tienes el amor como una energía. Entonces tú le das amor a tu trabajo, le das un porcentaje de amor a tu pareja, le das un porcentaje de amor a tus estudios, le das un porcentaje de amor a tu perro, le das un porcentaje de amor a tu arreglo físico y a ti. No todo el amor a una persona, porque te vas desdibujando en las otras áreas, ¿no? Sí, claro. Entonces te digo que es algo muy psicológico de que entre más cerca está alguien, el otro se aleja, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces necesitamos como un poco de independencia, ¿no? Independencia, equilibrio. O sea, volvemos a la independencia y intimidad. Sí necesitas esa intimidad y esa cercanía, pero también necesitas ser tú, tener tus espacios, tener tu mundo, tener tu vida. Fíjate que se nos olvida en esta parte como seres humanos a veces que cuando era antes de una pareja, si tienes pareja o no, o sea, antes de ser una pareja eras individuo. Y de repente parece que todo, películas, libros, dramas, nos dicen que en pareja ya no eres individuo. Y eso... No, y por ejemplo, cuando hay personas que viven solas o están solas, está raro, ¿no? Ajá, y entonces, ¿qué eres? ¿Qué tienen, no? Ajá, es todo un raro, porque estás solo. Pues eres independiente y claro que tienes intimidad. Claro que tienes cómo vincularte con él. Yo sé que intimidad suena muy fuerte la palabra, pero... Sí, intimidad no es tienes confianza. Relaciones Ajá. carnales, Sí, es confianza, ¿no? Confianza, tienes esa cercanía con otras personas. Y entonces... Una conexión emocional. Una conexión emocional con otras personas. Y ese equilibrio es lo que te da un apego seguro. Fíjate que esto que dices de mientras más te acercas, más dice la otra persona como que ya espérame. En un apego seguro sería dialogándolo, sería clarificando. Oye, me molesta que me hables 17 veces al día, por favor, estoy bien, ya sabes, nos vemos en la noche, si viven juntos, ¿no? Sí, sí. Y de repente volvemos al vínculo. El vínculo no es entre las dos personas, es cómo la persona percibe ese vínculo. ¿Cómo lo percibe? ¿Como un vínculo seguro? Oye, estoy bien, ¿tú cómo estás? Nos vamos a ver pronto. Pero lo percibes desde tu formación de niño. Desde tu formación de niño y desde todas las experiencias que tienes hasta el momento. Y si lo has trabajado o no. Entonces, si lo percibo como inseguro, va a ser el con quién estás, pero sales a las 2, pero ya te tardaste más tiempo, pero ¿por qué está esto? Pero ya vi en tu Reel, en tu Instagram que... Ves el video viral de
los que estaban ahí haciendo sus cositas de una marca de teléfonos, ¿te acuerdas? En Y dicen, así está con sus compañeros de trabajo tu esposa, ¿no? Sí, en un partido de béisbol creo que era, ¿no? Algo así. No, en el metro, creo. Mira, pues Sí, es que hay muchas de esas historias. O sea, pero ve, aparte, las redes sociales y el tener dispositivos y cámaras por todos lados, a un apego inseguro no le funciona. Porque si te cuento algo, tú vas a estar viendo qué subiste, cómo no subiste. Oye, dame la clave de tu teléfono, a ver cuál es la clave de tu mail, quiero ver tus mensajes, Deja con el quién te mail. hablaste, Subiste quién te dio me en gusta, Reels ¿no? de Instagram la canción tal. ¿Por qué te da me gusta ese? ¿Por qué te da me gusta Claro, ese? sí. Y entonces ahí el apego inseguro pues se nos muere en poca independencia. ¿Dónde está su individualidad? Deja de ser porque la otra persona no es consigo, o sea, no es en pareja. Y ahora viene el apego más traumático, que es el ansioso, que es cuando hay violencia, violencia en tu hogar. Entonces tú estás formado, estás programado para ver que eso es normal. Y si eso es normal, aguantas la violencia, aguantas los gritos, aguantas las infidelidades, aguantas todo porque es normal, porque eso lo viviste cuando eras niño. Pégame pero no me dejes. Así es. ¿No? Y entonces es cómo percibo este vínculo tanto que no lo puedo percibir sin ti. O sea, el vínculo no existe si tú y yo no estamos juntos. Y eso no es seguro. O sea, eso no es equilibrado. Del otro lado, el evitativo te va a decir, pues tú eres tú, yo soy yo y el vínculo nunca va a existir. Volvemos a este amigo de la primaria que se va del otro lado. Para ti no ha pasado nada, todo pasa en su percepción. Es ese miedo a acercarse y a tener esa confianza con la otra persona. Entonces, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay unas frases que dice, el apego ansioso persigue. El apego evitativo desaparece. El apego desorganizado confunde. Me quiere, no me quiere, ¿por qué no me habla? Si me habla, ¿qué? ¿Por qué nos vamos a casar, no nos vamos a casar? Ya, ¿no? Y el apego seguro, que es el que todos debemos de formar, sí, dialoga. Sí. Pero este apego se puede formar ya de adultos. Claro, es lo que estamos diciendo ahorita. Siéntate y te dialógalo. Puedes reparar, ¿no? Claro, sí. Siéntate y dialoga. Ten herramientas. Y por eso estas dos variables son importantes que las tengamos todos, o sea, bien claras. Independencia y confianza. O sea, sí es importante decirle intimidad porque es estar en un lugar, en un espacio seguro con la otra persona. Y entonces, en ese abrirte y ser vulnerable con la otra persona, eres independiente o te puedes relacionar de manera adecuada emocionalmente. Esas dos son las variables que algunos tenemos más, menos y con las que tenemos que trabajar. Y hay herramientas para eso. Al final, eso es lo importante. Y esto del apego, digamos que es nuevo, ¿no? Es de los 80, la teoría del apego. Sí. Antes nos hablaba, entonces yo no sé qué hacían en 1900, en 1800, en 1700, ¿no? Porque ahorita todos estos temas de las heridas de la infancia y los apegos son del siglo XX, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces ya estamos viendo que existen esos comportamientos y que se pueden cambiar. Claro. Que no es como que, oye, yo soy así, si me quieres, te aguantas, y si no, pues no, ni modo, ¿no? Entonces todo esto es nuevo. Y es impresionante pues, las herramientas que tenemos allá afuera. Entonces, sí. ¿Qué hay que hacer? Primero, observarse, ¿no? Salir, a ver, me observo, cómo me comporto, cómo son mis vínculos, cómo me relaciono, cómo actúo por qué estoy cayendo en patrones. O sea, te tienes que salir y observarte. Y fíjate, y ahí es bien importante con quién. Me observo y con quién. Lo primero, observarte tú, como lo hemos dicho siempre, para decir, aceptar que tienes un problema. Claro, sí, totalmente. No nada más es de las drogas, ¿no? Sí. Tengo un problema en mis relaciones, tengo un problema en mi forma de trabajar, tengo un problema con mi dinero, tengo un problema con mi salud, con mi cuerpo. O sea, observarte. ¿Por qué? Cómo me comporto en cada uno de esos contextos. Así es. Y después, el dinero, ¿cuándo? Cuando se va, cuando llega. En las personas, ¿quiénes? Porque si lo mejor de todo es que caigas en una, en otra o en otra. Pero habemos casos, y me pongo ahí, con apego desorganizado, que confunde, que es con unas personas así, con otras personas así, con el dinero así, pero cuando regresa así, que tenemos... Pero ¿cómo lo has manejado? Hablando, ¿no? Hablándolo, sí, pues con herramientas. O sea, al final es, ya me identifiqué que con esta persona soy inseguro, ya me identifiqué que con esta persona soy evitativo, ya me identifiqué que aquí en el trabajo soy evitativo y aquí soy inseguro, ok. Y ahora volvemos a las dos variables. ¿Qué necesito? ¿Aquí necesito más independencia o necesito vulnerabilidad? O sea, necesito confianza. En esto, ¿qué necesito? Más, menos. Porque es
es ese maniobrar, malabarear un poco estas dos variables hasta que yo me sienta independiente y en confianza. Ahora tú también puedes hablar con la otra persona y esa persona puede tener una clase de apego inseguro y se va a ir. Sí, sí. Y lo tienes que Sí, entender. y lo también, tienes que ¿no? entender porque si no te vas a meter en por qué se pasó la calle, ya no me quiere, o qué pasó, o ya no me contesta, no me ha bloqueado, pero llevamos un mes sin hablar, ¿por qué? No, pues ya no te va a contestar seguramente. Siendo apego evitativo, te puedo decir, o teniendo un cierto apego evitativo con ciertas personas, te puedo decir que sí contestamos. Ahora, por ejemplo, hay que dejar en claro una cosa. Los padres no vienen con un manual, ¿no? Sí, no. O sea, no te dicen así. Deberían de leer unos libros de cómo educar a los niños los primeros 7 años, etcétera. Pero yo creo que ya, ¿no? Ahí vamos. Pero no vienen con un manual. Entonces, todos los padres cometen errores. El tema es que lo entiendas y lo platiques con tu hijo. Sí, sí. Cuando le dices, oye, he visto casos de, eres tonto, no llores. Le dicen los padres a los hijos varones, eres una niña llorona, pareces nena, así no vas a llegar a ningún lado. Entonces lo están programando y entonces va a decir, sí, mi padre me dijo que no puedo, que soy un bueno para nada, que no sirvo. Entonces pues así soy, porque así me dijo mi papá que era. Claro. Y entonces cuando acerca a alguien y dice, vamos a tener una relación, no puedo. Porque no sirvo para nada, porque no puedo, porque soy... O sea, ¿sí? todo lo que tú le digas a tu hijo va a influir en su adultez, si no lo trabaja. Sí. Por ejemplo, el simple hecho de que, oye, si te portas mal te va a llevar el policía. Imagínate Y el miedo a la autoridad que vas a tener para, o sea, Pues sí, o sea, el miedo, la inseguridad de que cualquier cosa que hagas te puede llevar un policía, te pueden Sí. secuestrar o te pueden robar porque Sí. tu papá siempre te estaba diciendo que te va a llevar el policía, ¿no? sí. Es un tema muy fuerte porque moldea la forma en la que nos vamos a comportar de manera social y con nuestros vínculos. Fíjate, Veo también a padres que llega el hijo, que están en una junta o algo. A veces que Elon Musk lleva a su hijo a las juntas. ok, Entonces veo que están en la junta y, oye, papá, y el papá dice, ¿sabes qué? No voy a hablar con nadie, permítanme, me está hablando mi hijo, ¿qué quieres? A ver, hasta se ponen a su nivel y todo y platican con él, le dicen, oye, ya, a ver, este es el tema que estás manejando, es así, así, ¿sabes qué? Permíteme tantito porque estoy trabajando. Entonces ya el niño se va a seguir jugando muy feliz. Pero si le dices, no estés molestando, ya sabe que su papá o su mamá no están ahí para él y entonces ya se crea uno de los apegos inseguros, ¿no? sí, claro, y eso es muy bueno porque le estás poniendo un límite Pero primero tienes adecuado. que hablar con él, explicarle, Claro. a ver qué te pasa y decirle, oye, no es tan importante en este momento, lo vemos más al rato, estoy trabajando. Sí, o esto lo puedes resolver con esta persona, o lo puedes resolver de esta manera, ve y hazte independiente de eso. ¿Me explico cómo ahí al niño lo puedes ser independiente? Ya le diste el afecto que requería, la confianza, y después le diste una solución independiente. Hay algo importante en niños. No sabemos regularnos solos. Bien lo dijiste al principio de todo esto. Somos dependientes de todos. Y como niños, normalmente hasta la adolescencia y todavía los adolescentes tardíos de más de 30 años, necesitamos regulación externa. Necesitamos que alguien nos diga, respira, todo está bien. Porque no tenemos las herramientas para hacernos un apego seguro, para ser independientes y con confianza en ese momento. Entonces, a los niños hay que darles esta retroalimentación constante. ¿Cómo me voy a regular? ¿Cómo esta emoción no se siente tan fuerte? ¿Cómo pensar? Pensamos que los docentes en clase solo están ahí para darles conocimiento, pero no vemos la profundidad de que el docente en clase está enseñándole al niño cómo pensar. Como el docente habla, el niño va a pensar porque es la manera en que lo va a repetir, lo va a interiorizar y después lo va a accionar. Esto que decías de los papás, el cómo yo le hablo y lo que le digo, primero lo va a escuchar, después lo va a repetir y después ya no lo va a repetir, lo aprende y lo interioriza, se lo dice en un diálogo interno. Se queda en el inconsciente, que luego el inconsciente es muy inconsciente, ¿no? Sí, porque tanto me lo digo que ya no lo tienes que hacer escucho. consciente tus comportamientos, si no los observas. Hay mucha gente que vive como en piloto automático, ¿no? A mí me pasó también, o sea, una época, trabajar del domingo a domingo, todo el día del estrés del trabajo y luego llegar a dormir, a bañarte al gimnasio, así como un autómata, ¿no? Como un robot. Entonces ya ni siquiera ves qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, cómo te estás alimentando, si te estás cuidando, te estás descansando. Por ahí escuché que el descanso es también mental, o sea, físico y mental. O sea, Sí. no descanses
trabajando, ¿no? O con los dos teléfonos y la tele ahí, escuchando 3 cosas a la vez. O sea, si no vas a descansar, tienes que descansar también la mente. Sí, porque ocupa recursos. Acuérdate que la mente ocupa energía, calorías. Entonces también estás trabajando ahí. Fíjate, ¿cómo trabajar un apego seguro? 8 puntos. 1. Apúntenle. Ajá, literal. Esto es clínico, entonces esto funciona. Ya está en evidencia que funciona. 1. Aprende qué tipo de apego tienes. Que es todo lo que hemos explicado. ¿Qué tipo de apego? ¿Cómo te relacionas con los ¿Cómo demás? me relaciono? ¿Cómo me vinculo? ¿Y qué me falta? ¿Me falta más independencia o me falta más confianza? De acuerdo al tipo de vínculo. 2. Examina tus creencias acerca de las relaciones. Y eso es... ¿Es el amor Disney? Algo así, sí. Ese es un tipo de creencia, ¿no? Me va a llevar y entonces felices para siempre. Espérate. Por ahí escuchaba que nadie pone lo que pasa después de que ya son felices para siempre. Claro, ¿no? ¿qué pasó? ¿Quién pagó las cuentas? El divorcio. Te quito la mitad. Hijos, no hijos. ¿Quién llevaba el carro? ¿Quién no llevaba el carro? ¿Quién lavaba los trastes? ¿Quién no lavaba los trastes? O sea, eso en una relación nunca se habla. Cuando empezamos a vivir juntos, ¿te gusta que tenga la tapa del dentrífico abierta o cerrada? ¿Dónde se ponen los vasos? ¿Estamos de acuerdo tú y yo dónde se van a poner los vasos? Porque eso Y ahí también, si hay un diálogo que no está de acuerdo y no cumple, pues ya es tu problema. Sí. O sea, si a ti te molesta que haga eso, pues tú lo arreglas. Sí. Porque hay muchas parejas que se pelean por esas tonterías y terminan divorciadas. Todo Pero esas son creencias de las relaciones. En un contexto muy machista pues ella hace todo. En un contexto muy feminista, pues que él me apoye. En un contexto, pues en diálogo, los dos hacemos. Pero es creencias. ¿Qué creencias tengo de la relación? ¿Cómo tiene que ser un amigo? ¿Cómo tiene que ser un maestro? ¿Cómo tiene que ser una pareja? ¿Cómo tengo que ser yo como amigo? Entonces, examinar esas creencias apoya. Después, actúa a lo opuesto de si eres evitativo o si eres ansioso. Es decir, si soy evitativo y me estoy relacionando contigo y ya me está dando miedo, me voy a tener que salir de mi zona de confort. Enfrentar tu miedo. Enfrentar mi miedo y decir, está bien, vamos por un café. O sea, no quiero hacerlo, está bien. Pero eso es muy difícil para el que ya está ahí con el apego. Claro, pero por eso empezaste con tus creencias. O sea, ya sabes identificar. Pues hay que un enfrentamiento del miedo ahí. Sí, ¿no? ya es enfrentarlo y es poco a poquito. Volvemos a terapia y acompañamiento. O sea, vete poco a poco. Igual y empiezas con una mascota. Igual y empiezas con el pajarito que todos los días ves caminando y que se te acerca y por no tener una relación lo quitas. Igual y empiezas con una planta. Sí, ¿verdad? No puedes tener una relación con una planta, se te seca ahí, ¿no? Sí, y ese es el tipo de apego que tienes porque, no, ya no la quiero. No, ¿por qué? Porque me da miedo que se vaya a morir. Pues se va a morir, ya la tienes. Ahí está viendo que la gente con apego evitativo tiene una relación, o sea, nunca se involucra sentimentalmente, aunque esté 10 años con alguien. Sí. Llega, le duele un poquito ahí cuando termina su vínculo y empieza un vínculo luego, porque ya, o sea, no le importa, ¿no? Está evitando sus sentimientos y apegarse, etc. ¿Ves otra vez la confianza? Ahí falta la confianza y la intimidad en la relación. ¿Cómo llegué a tener algo vulnerable y real con la otra persona? Por ahí había un libro que es Cómo desapegarse, pero tampoco podemos vivir sin apegos, ¿no? Necesitamos vivir siempre con apego seguro, pero no hay gente que no esté apegada a nada, pues ¿qué sería el que vive en la cueva ahí, no? Y ese es el tipo de apego que decíamos al principio, la conceptualización del apego de engancharse. Entonces cuando decimos cómo desapegarse, pues es como sueltas lo que ya no te funciona. Y bien lo dices, no podemos vivir sin apegos. Como identidades, como personalidades, nuestra identidad está hecha con vínculos de ideas, de cosas que nos dicen, de cómo nos relacionamos con todos. Entonces todo eso es importante. Siguiente punto, que no sé cuál número es, pero siguiente punto. Incrementa tu conciencia emocional. ¿Cómo me siento con esto? O sea, esto ya es intervención. ¿Ya estoy saliendo de mi zona de confort? Sí, no. Igual y no puedo salir de mi zona de confort. Entonces ya tienes que buscar un terapeuta, ¿no? Claro. ¿Y cómo me siento con esto? A veces la conciencia emocional no tiene que ser acompañada. Sería muy bueno que fuera acompañada, pero si tienes la habilidad en ti para saber identificar y nombrar tus emociones, está genial. ¿Por qué? Porque me dijeron que fuera un café, pero ya quiero cancelar. 5 minutos antes del café. Me está dando un terror espantoso el tener que salir. No quiero enfrentar, no quiero platicar, no quiero que para que salgo. Se muevan las emociones ni nada. Claro. Y ni siquiera es un café de relación de pareja. Es un café entre amigos. Es un día de noche de juegos de mesa. Es una salida a un bar. O sea, ni siquiera es algo que
vaya a ser labrado en piedra para el resto de tu vida, pero se siente como si lo fuera. Entonces, tener esa conciencia emocional es muy bueno para trabajar un apego seguro. Comunícate abiertamente y escucha con empatía. Dialoga. Eso es un diálogo. Comunícate abiertamente. Esto no me está funcionando, esto sí. ¿Tú cómo te sientes? Y esto es sin gritar, sin es que tú tienes la culpa. O sea, es cómo me siento yo en esta situación y escuchar cómo te sientes tú. Se pone en la mesa y de ahí pues ya no hacemos bolas a ver cómo resolvemos juntos. También a ver cómo reacciona la otra persona, ¿no? Claro, porque tienes su propio vínculo. Fíjate que tengo un problema con nuestra relación y te gritan y se van corriendo, pues ya no puedes arreglar nada, ¿no? Claro, y eso es también saber y escuchar empáticamente que no vas a poder hablar de eso con esa persona. Y entonces es cuando tienes que tomar la decisión de irte, ¿no? ¿O no? O terapia de pareja. Si es que estás en A ver si el terapeuta puede hacer algo. A ver si puede mediar por ahí entre los dos. Si son amigos y la persona no quiere la terapia de pareja, pues bueno. ¿Tú crees entre los amigos se va a terapia de pareja? ¿Y por qué no es una relación? ¿Terapia familiar? ¿Con los padres también? Pues sí. Es que ese es el tema con cada uno de estos puntos. ¿Cómo utilizamos esto para nuestro beneficio en salud? Ya ni siquiera es qué sí se puede y qué no se puede. Oye, tú como profesionista, ¿me puedes apoyar? Eres mi amigo de hace 20 años y tenemos este problema. O sea, un vínculo sano vale la pena, ¿no? Claro. Ir a donde sea y hacer lo que sea para tener un vínculo sano en tu vida. Porque somos tan dependientes que solos no podemos hacer las cosas. Esto no lo estamos haciendo solos. O sea, ocupamos de gente para hacerlo y un vínculo sano funciona para hacer cosas más grandes. Si no, no podríamos tener cosas tan grandes. Sí, o sea, sobre todo aquí cuando dices el respeto, ¿no? El entendimiento y muchas cosas, pues te dice cómo sale tu trabajo. Claro. Si vienes y gritas y exiges y a todo, que no te me acerques porque no sé qué. Sí, no mereces estar a mi lado, entonces nomás nos vemos para grabar y terminando ni me hables. Ya no regresas. Sí, o sea, ¿para qué? Eso no es un vínculo sano. ¿No? Lo siguiente. Ayuda a otros y apóyate en otros. Esto es muy todo lo que decíamos de doble A, ¿no? De doble A, o sea, es cómo me puedo apoyar en otros para resolver y cómo puedo apoyar a otros para resolver. Claro, esto siempre si me están pidiendo apoyo. Porque tampoco vas a llegar a decir tu verdad a todo el mundo. O sea, oye, tengo este problema, estoy buscando apoyo, bueno, ¿cómo te puedo apoyar? O tú abrirte y decir con esa red de apoyo, ayúdenme. Eso es importante. Tienes que respetar el derecho de las otras personas a destruirse. Sí. O sea, no te metas si no te piden ayuda, ¿no? Sí. Y lo último, minimiza puntos de estrés. Minimiza puntos de estrés. ¿Qué significa eso? Autocuidado. Porque o sea, evita lo que te hace daño, como lo decíamos. Evita lo que te hace daño y no evites lo que te va a hacer bien. Entonces, si haces ejercicio, autocuídate, descansa, porque un organismo estresado va a percibir las cosas más grandes de lo que son. Si ya evito todo y estoy estresado porque no he comido, porque no hago ejercicio, porque, bueno, me digo esto y yo no he hecho ejercicio esta semana, pero... me alimento mal. Pero me alimento mal, tomo de más, tomo mucho endulcorante. O sea, hay muchas cosas de las cuales me están inflamando, me están estresando, entonces... Y además tienes un apego de alguno de estos insanos, pues ya... Estás todo exponenciado y todo amplificado. Y cuando veas a alguien platicando con otra persona, tu cabeza lo primero que va a hacer es... explotar. Pues sí, porque está, imagínate si es inseguro o ansioso, porque está, ¿qué hacen? Mira, estás sonriéndole, estás empezando a hacerte historias por un sistema nervioso estresado. Y era la mesera que me estaba dando las quesadillas, ¿no? Sí, sí. Hay muchas series que tienen estas escenas. No, espérate, era mi hermana. Era una prima. Es que la abrazaste. Sí, es... O te le quedas viendo, ¿no? Ajá, pues es que sí, tiene un moquito aquí. Bueno, también si te le quedas viendo a alguien enfrente de tu pareja pues es una falta de respeto, ¿no? No lo sé. Depende de la relación. Depende de la relación. Bueno, ya están muy sofisticados hoy en día. Se tuvo que haber hablado de cierta forma. Pero volvemos al apego seguro. Dialoga. Aquí voy a leer unas preguntas. Dale. Para ver qué clase de apego tienes. Uy, Dios. Me siento cómodo expresando mis necesidades emocionales. Me angustia que mi pareja se aleje o cambie,
Prefiero no depender emocionalmente de nadie. Me incomoda la intimidad excesiva. Necesito confirmaciones constantes de afecto. Me cuesta confiar incluso sin razones claras. Puedo amar sin perder mi independencia. En conflictos me cierro o me voy. En conflictos me desbordo emocionalmente. A veces quiero cercanía y otras huir. Son unas preguntas que te tienes que hacer para ver si hay algo extraño ahí, ¿no? Sí, de repente descubres, como yo ahorita contestando tus preguntas internamente, que tienes de los dos. O sea, y es normal. No todo somos es perfectos, ¿no? Exacto, y no todo es gris o es negro. O sea, hay una Como dicen mezcla. los budistas, en el punto en medio, ¿no? Uh-huh. Sí, que sería el apego seguro. Pero pues de repente habemos medio bipolares que vamos de un lado a otro. Y esa es la comunicación, ¿no? Sí, o sea, es llegar a ese punto medio. Y eso sobre el apego. Podemos trabajarlo, ahí hay otros tips, ahí hay preguntas. Y lo más importante es hacer el trabajo, porque no va a ser cómodo. O sea, no va a ser cómodo salir de algo que se siente cómodo. Y por eso mucha gente no hace nada, ¿no? Claro. Porque le da incomodidad, le da miedo, se siente mal, entonces pues está en su zona de confort, en el status quo, ¿no? Y así somos muchos humanos en todos los aspectos, ¿no? Estamos en el status quo, entonces no movemos nada porque así estamos bien, ¿no? Porque así funciona. Así funciona la vida, ¿no? Y es he escuchado mucho esto de ingenieros y técnicos. ¿Funciona? Sí, no le muevas. ¿No funciona? Bueno, ¿cómo no funciona? Y ya vemos qué hacemos. Pero si funciona, no le muevas. Ahí sí está bien. Funciona a veces en cosas técnicas, ingenieriles, pero más en humanos, pues no funciona si ya te está haciendo un daño. Si te está haciendo que te vayas a adicciones, si te está haciendo que no puedas vincularte, si te está haciendo que no vivas una vida sana y funcional, pues sí hay que moverla a la zona de confort y más para un apego seguro. Y siempre hay la manera de que te ayude, ¿no? Siempre. O sea, siempre puedes cambiar. He escuchado que la gente no cambia. Claro que cambia. Si quiere, puede cambiar, aunque tenga 50 años, 60 años. También hay que reconocer que los papás hicieron lo que pudieron, como los educaron sus papás, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sí. Y así es su sistema de creencias, y así es su programación, y ellos te educaron lo mejor que pudieron. Porque he conocido a personas de 60 años que siguen echándole la culpa al papá de que los educó, de que es que me hizo esto, es que cuando yo era chiquito, y es que no salen de ahí. No, los papás hicieron lo mejor que pudieron, te amaron de como te tenían que amarte. Hay algunos que pues sí no te amaron como debían, o hubo abuso infantil, o hubo muchas cosas, pero no es la mayoría. O sea, la mayoría te ama como puede. Antes no había manuales, antes no había, ni siquiera se hablaba de estos temas. Claro. No se hablaba del apego, no se hablaba de las heridas de la infancia, no se hablaba de nada. Antes era pues ahí a ver cómo, ¿no? Y ahorita ya tenemos todo este conocimiento, entonces solamente es observarte y ver, necesito ayuda. Trato de ayudarme, como lo que hemos dicho con las adicciones y todo. Trato de ayudarme, no puedo, voy a un psicólogo, no me cae bien, voy a otro. Y con el que esté cómodo empiezo a hablar y él me va a decir, oye, esto y esto y esto. Entonces tú ya vas viendo, ok, es por esto que me comporto así, pues cambio mi forma de comportarme. Sí. Desaprendo, ¿no? Sí. Todas mis creencias las desaprendo para tener unas nuevas que me vinculen mejor con las personas, que hagan que viva una vida más tranquila, más exitosa en todos los aspectos, con salud, con buena alimentación, con una buena relación con la pareja, con una buena relación sanos en el trabajo. Sí, ¿no? Con vínculos sanos, o sea, vínculos sanos con todo mi contexto. Aquí también escuché que alguno que tenía un apego ansioso, que reaccionaba mucho, muy a la defensiva porque lo maltrataron de chiquito, o en su casa había mucho maltrato, en un trabajo, la vez que le dice el jefe, oye, hiciste mal el trabajo, y renuncia, ¿no? Claro. Porque está la defensiva. Entonces, todo lo que hace está disfuncional, como dijimos alguna vez, ¿no? Entonces, por eso es importante que hagas una introspección y veas en qué estás fallando, cuáles son tus patrones, por qué tienes las mismas relaciones, los mismos trabajos, los mismos vínculos. Pues tengo que cambiar y voy a hacer otra clase de vínculos, trabajos, etcétera, ¿no? Y eso es incómodo. Eso es muy incómodo. Y sobre todo si pasó algo grave en tu infancia, pues peor, ¿no? Claro. Porque no quieres ni siquiera, lo tienes ahí guardado con llave
y no 50 quieres ni candados, cadenas y todo, y no lo vas a siquiera. sacar. Y cuando alguien empieza a abrir la llave ahí de algo que pasó, Sí, claro. estarán muchas cosas que ya no te gustan y no cambias, ¿no? Y duele, o sea, por eso es importante el acompañamiento. O sea, que te acompañen en esos procesos emocionales, que te acompañen en esos procesos donde sabes que te va a doler mucho y pues necesitas más de una herramienta. Fíjate que hay un tipo de terapia especializada, psicoterapia, es dialéctico-conductual. No es cognitivo-conductual, ni es dialéctico-conductual, que es cómo hablas y cómo esa forma en la que hablas impacta en tu conducta. ¿Qué es esto que decíamos de las creencias? Pero también ahí entran los pensamientos, ¿no? Es que entran los pensamientos Los porque son negativos, ¿no? es como lo interiorizaste, es como tienes un diálogo interno contigo, cómo te estás hablando, que viene de los papás. Y ahí entran, me acuerdo que antes era ¿cómo se llamaba? Bueno, como metafísica, como afirmaciones positivas. Sí. Pero antes era la neurolingüística, sí, ¿no? Sí, o sea, como en los 80 solo así empezó la neurolingüística, luego se convirtió en la metafísica, Con Méndez y estas cosas de afirmaciones. Y luego ahora son las afirmaciones positivas, pero es empezar a reprogramar tu mente con afirmaciones positivas, ¿no? Y con técnicas que te apoyan día a día, ¿sí? O sea, de que desde el me quiero, me amo, me respeto, soy capaz, merezco una buena relación, merezco un buen trabajo, soy suficiente, soy una persona que puede aprender, puedo mejorar. Entonces ya empiezas a salir de ese no valgo, no sirvo, no soy bueno para nada, entonces estoy en mi zona de negrura en una esquina y no hago nada en la vida, ¿no? Y todo es la mente, la programación que tú mismo te haces. Sí, y que conforme a esa programación actúas y te comportas en el mundo. Y volvemos a las dos variables del principio. Esas afirmaciones tienen que ser qué tan independiente soy y qué tanta confianza, vulnerabilidad o intimidad puedo tener con otra persona. Porque de ahí es donde te vas a apoyar a empezar a trabajar. O el famoso no puedo. Por ejemplo. No puedo hacer eso, está muy difícil, me cuesta trabajo, no voy a poder. Pues sí, claro que te va a costar trabajo, no lo has hecho. O sea, cuando lo haces y lo haces muchas veces, ya te vuelves un experto en lo que sea, ¿no? Claro. Tienes que aprenderle. Sí, y eso es salirte de tu zona de confort, es salir y decir, bueno, no quiero salir a un bar, pero sí puedo tomar un café 15 minutos. Ya, fueron 15 minutos, ya sonó mi cronómetro. ¿Me quedo o me voy? Pero ya saliste, o sea, ya te empujaste a hacerlo. Y estás en un lugar seguro, estás con personas que te están cuidando. Y cada miedo que tengas y lo enfrentes, depende del miedo, ¿verdad? Claro, sí. Si le tienes miedo a la serpiente, pues no le vas a decir que te muerda la serpiente de cascabel para salir adelante de tu miedo. No. O sea, si tienes algún miedo, a ver, ¿cuál puede ser el ejemplo de un miedo? Hacer un podcast, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Si tienes miedo de grabar, empiezas a grabar y ya estás cómodo grabando, ¿no? Bien nos lo dijeron, la mejor manera de aprender algo es haciéndolo. Son las repeticiones. Grabándolo, hablándolo, estudiándolo. O sea, y es real. Te platicaba que estamos con unos estudiantes haciendo también esta confrontación frente a la cámara, ponerte frente a la cámara y hablar. Todos me decían lo mismo, es que no sé, y no vas a saber. Sí, si no empiezas con algo, párate, el primer paso, ve, ¿no? hazlo y desde ahí... El primer escalón. Sí, y desde ahí empieza a generarlo porque es una experiencia nueva. El apego seguro, para muchos, es una experiencia nueva. Nunca tuvimos o tuvieron esa... Sí, tengo que es un concepto nuevo, ¿no? No siquiera la teoría de los apegos de los 80, creo que es. Sí. ¿Y cuando has visto una familia? Tal vez lo hay, pero ¿cuándo has visto una familia con apego seguro? Independiente y vulnerable con cada uno. Nunca. A lo mejor lo vamos a ver ya en las nuevas generaciones, pero tenemos un gran problema, ¿no? Sí. Que es lo que hablábamos en algún episodio, el apego al teléfono, a las cosas. ¿Hay apego a las cosas? Pues me vinculo con las cosas. O sea, no me hace caso mi papá, me voy allí ese que me hace caso, ¿no? ¿Quién es mi cuidador? Claro. Esto ya es un cuidador, ya, o sea, ya no es nada. Esto es una nana para un bebé. Y hace muchos estragos en la mente, ¿no? En mente, visión, regulación del sueño. Hablábamos de los ciclos circadianos y de la luz. O sea, al final, autocuidado. Fue el último que dije. Reduce el estrés. Y si no estás durmiendo bien, ¿cuánto estrés vas a tener? Entonces, ¿cómo vas a percibir? Y si no estás comiendo bien. ¿Cómo vas a percibir tus relaciones? Y si no tienes una buena relación. Si todo está mal en tu vida, pues va a ser un caos siempre, ¿no? Y
es un caos, está bien, déjalo que sea un caos. Pero hoy que estás teniendo conciencia de esto, Lo puedes arreglar. puedes comenzar a accionar. Hacer el trabajo siempre es difícil, pero lo importante es hacer el trabajo. Y para concluir, ¿qué nos dirías? Hay que observarse. Si no sabes observarse, hay que aprender a observarse. O sea, a veces hay que ir hasta un paso atrás. O sea, no sé cómo observarme. Bueno, ve y que te apoyen a observar. Preguntarte, ¿estoy bien o estoy mal, no? Y que también me siento en cada una de mis vínculos. Empieza desde ahí. Ya después, poco a poco, agarrarás herramientas. Ventaja también de esto es que Hay mucho conocimiento. hay mucho de todo. Si no quieres ir Mejor con un tus profesional, tiempos en teléfono, úsalos para investigar las clases de apego, claro, cómo son tus relaciones, qué puedes hacer para mejorarlas, cómo puedes mejorar tu vida, tu comportamiento, tu salud, Sí. el ejercicio, muchas cosas. fíjate que grabé un episodio de propósito de vida. Y decía, a ver, mi propósito, tengo 3 propósitos en esta vida. El más importante es el número 1, que es cuidar de mí. Y eso es el vínculo y apego seguro conmigo. Va, no está mamá, no está papá, no está red de apoyo. Pero acuérdate que yo tengo una percepción distorsionada de mis vínculos. Entonces, para mí no hay una red de apoyo. Yo me tengo que recordar conscientemente que tengo solito, una red ¿no? de apoyo, sí. Pero mientras esa red de apoyo no está o no me hago consciente, yo tengo que cuidar de mí. Sí o sí yo tengo que cuidar de Yo mí. creo que todos, ¿no? Sí, pero hacerlo así de consciente y así de preciso es importante. Por eso lo traigo, porque es cuando te vas a ser consciente de cuidar de ti. Que el mejor apego, el mejor vínculo sea contigo. Es el famoso amor propio, ¿no? Sí. Y ahora lo entendemos ya no como una frase De cliché. así bonita, de, claro, de ámate. afirmación, de voy a ponerla. No, es ámate, cuida de ti, ten un vínculo seguro contigo, porque eso te va a llevar a la salud. Si tienes alguna enfermedad crónica, pues te tienes que atender y tienes que tomarte tus medicinas a tiempo para cuidarte, ¿no? Tienes que alimentarte bien. Si ya no te alimentaste bien y ya llegaste todo amolado a tus 30, 40, 50, pues tienes que cuidarte también, ¿no? Claro, porque sigues teniendo vida y hay que cuidar esa vida. Entonces, eso podría decir, si no te sabes observar, aprende a observarte. Si te estás Ahora, observando, el propósito empieza a más trabajar. importante en tu vida debe de ser pasar el trayecto lo mejor posible, ¿no? Claro, sí, Porque pues, si tienes un propósito y no se cumple, frustración, ¿no? Tienes que pasar el trayecto, que puede ser de 10 años, de 20, de 50, de 80. O sea, uno nunca sabe, ¿no? ¿no? Y con un vínculo seguro, contigo y con tu contexto, pues te la pasas un poquito mejor. Tomamos mejores decisiones con vínculos seguros. O sea, gracias a esos vínculos seguros hay metas de sustentabilidad, hay desarrollo humano. Estamos platicando y generando contenido gracias a esos vínculos. Entonces, si no existieran, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? Dirían por ¿A ahí. dónde vamos a parar? Ujú. Bueno, ya para llegar al final de este podcast, para que no se haga costumbre, les voy a leer. No, para que se haga Al costumbre, revés, ¿no? pero sí. Bueno, no hay tantos poemas para que les lea en cada podcast uno. Pero bueno, les voy a leer un poema que está en el libro que escribí que se llama Reparación de Vidas Catastróficas. Bueno, este poema tiene una palabra altisonante. Siempre habrá un HDP. Ok, Así vienen todos los párrafos. Entonces le vamos a cambiar a siempre habrá alguien, ¿no? muy bien. Siempre habrá alguien que te ponga la droga enfrente y te diga que se siente rico y no te hace nada. Siempre habrá alguien que se aproveche de tu juventud para usar tu vulnerabilidad como gancho y te convierte en un adicto. Siempre habrá alguien que te presente al dealer y a su demoníaca mercadotecnia para que siempre lo tengas presente. Siempre habrá alguien que con mentiras te dé a probar el cristal del diablo y acabe con tu potencial para convertirte en un ser extraordinario. Siempre habrá alguien que conozca tus debilidades e insista, e insista, e insista hasta hacerte caer en ese infierno que aún no conoces o de donde estabas a punto de salir. Siempre habrá alguien que ante una sobredosis, te abandone a tu muerte. Siempre habrá alguien que aproveche que dejaste de ser humano para robarte, violarte y matarte. Siempre habrá alguien que te diga que de ahí no se sale, que es mejor disfrutar la vida en paraísos efímeros e infiernos interminables. Siempre habrá alguien que ante el reto de ayudarte, porque no ve ningún beneficio propio, piense que eres un caso perdido. Siempre habrá alguien que te recomiende métodos extremos, fuera de la norma, de la ciencia,
sin pruebas de su efectividad que te hunda más. Siempre habrá alguien que te regale la primera prueba, esa que te destruirá y matará. Se puede, se sale, se intenta, se vuelve a intentar, se vive, se es feliz, se disfrutan las pequeñas cosas de la vida. Más que cualquier droga, una vez que te muestran la salida, te tienden la mano y sales. Millones de adictos viven hoy en plenitud, paz y tranquilidad. Ningún miedo puede existir cuando se trata de salvar tu vida. Acércate a las personas que te quieren y pide ayuda. El amor no juzga, el amor apoya. Muy bien. Y es todo lo que decíamos. O sea, así como siempre habrá alguien de ese lado, siempre hay alguien del otro lado que te puede escuchar, mano, ¿no? Que dialoga contigo, que te da la mano, que te apoya a tener ese apego seguro, a apoyarte a ser independiente y a ser vulnerable en esas relaciones. Entonces, el apego ansioso persigue, lo repetimos. El apego evitativo desaparece. El apego desorganizado confunde. El apego seguro dialoga. No amamos como queremos, amamos como aprendemos. Efectivamente. Y se puede aprender a amar de forma segura. Y podemos cambiar a la edad que sea. Sí. Bendita plasticidad. Así es. Pues muchas gracias por escucharnos en el primer episodio de la segunda temporada de Fragmentos de la revista Réplica. Aquí estamos para llevarles temas que les interesan, que les aporten, que les abran una ventana, ¿no? Para que cambien sus vidas, para que vivan mejor, ¿no? Tengan mejores relaciones, ¿sí? Éxito. Si tú no tienes un buen desarrollo emocional, no hay éxito, ¿no? No, porque dependes de ti. Muchas personas ahorita que están buscando el éxito en las redes sociales, ¿no? Hay que trabajar, hay que estar bien con uno mismo, hay que cuidarse, quererse, protegerse, aprender, seguir aprendiendo, desaprender lo que está mal aprendido. También. Y llegar al éxito, ¿no? Sí. Suscríbase, dele me gusta. Agradecemos mucho que ha subido muchísimo las visualizaciones. Muchas gracias por su atención. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Fragmentos de la revista Réplica. Búsquenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como Réplica Nacional o Revista Réplica. Hasta luego y nos vemos pronto.